Bueno, para dar continuidad a esta clase número 2, en la segunda parte, bueno, vamos a continuar con los distintos aportes epistemológicos de los que veníamos mencionando. En este caso, puntualmente vamos a tomar los aportes de Boaventura de Sousa Santos, quien en su libro Epistemologías del Sur, este libro que aquí ven y que forma parte del material que está disponible en el espacio virtual. Nosotros vamos a compartir algunas ideas generales de su planteo, que es muy complejo, multidimensional, tiene distintas entradas a la discusión epistemológica, pero bueno, fundamentalmente lo que plantea Boaventura de Sousa Santos en su Epistemologías del Sur es otra mirada, fundamentalmente que se construye en contra de la imposición de lo que es el pensamiento occidental moderno, que es el pensamiento desde el cual se organizó el modo de producir conocimiento, el modo de pensar la ciencia, y que se ha impuesto a lo largo de todo este tiempo, desde la conquista, podemos decir, de América Latina hasta la actualidad. Bueno, ha permeado muchas formas de producir conocimiento científico. Y como nosotros estamos centrados en la cuestión del problema, de cómo construir el problema, bueno, nos interesa el aporte de Boaventura, porque él justamente en la crítica que hace a la ciencia moderna, la ciencia que se ha impuesto hasta nuestros días y contra la cual estamos disputando la construcción de nuevos paradigmas, él habla de que se ha instalado la idea de un pensamiento abismal, abismal. Es decir, eh, la idea de abismo que nos plantea Boaventura tiene que ver con establecer desde la lógica del pensamiento dominante una línea a partir de la cual se está de un lado, del otro lado de la línea, y lo que no está del lado de la línea, del lado de la línea que la ciencia moderna nos plantea, no existe, pasa a estar en el abismo, en lo que no se conoce, en lo que no forma parte de un interés por ser investigado. Por eso desaparece como realidad todo aquello que no está del lado de la línea que le interesa el poder dominante. Por eso él habla de que hay una sociología, está instituida o instalada una sociología de las ausencias. Y en contra de eso es que él plantea la necesidad de construir una epistemología alternativa, una epistemología del sur, que él lo llama, en contra de ese paradigma dominante que se ha instalado y que, bueno, tiene que ver con la institucionalización de supuestos, de reglas metodológicas, de formas de demarcar el ámbito sobre lo que se debe o no se debe investigar. Por eso, para nosotros es muy importante romper con esa idea del pensamiento moderno que se ha instituido desde Occidente, con la imposición de una manera única de hacer ciencia, que se ha basado fundamentalmente en lo que en las ciencias sociales conocemos como la perspectiva positivista. Por eso él plantea la crítica al paradigma dominante, él establece una crítica a este paradigma, fundamentalmente en sus características más conocidas, que habitualmente nosotros describimos como el paradigma positivista, que tiene que ver con esta idea de causalidad de una línea, de un modo lineal de establecer las relaciones entre causa y efecto, esta idea de la necesidad de establecer leyes universales, para poder prever los comportamientos futuros, y lo que hablamos en nuestros encuentros, ya sea en la primera clase presencial como en el otro análisis epistemológico, hablamos de la idea que tiene este paradigma positivista de un orden y progreso, ¿no? De poder conocer el orden para poder prever lo que va a pasar y así progresar indefinidamente hacia el bien. Y ese progreso indefinido hacia el bien lo permite la ciencia moderna, ¿no? Esa idea de ciencia como la posibilidad para poder avanzar hacia ese progreso que estaría garantizado por la ciencia que se impuso en los tiempos modernos. Bueno, ahora bien, desde el momento de la imposición de la ciencia como la única forma de llegar a la verdad, como la que permitiría hacernos avanzar hacia el progreso, hoy tenemos que ese paradigma dominante ha entrado en crisis.
Una crisis que tiene que ver no solo con las cuestiones teóricas, sino también con cuestiones sociales. Es decir, una crisis que se da al interior de la misma ciencia porque tiene límites. Esa ciencia se comienza a tener límites acerca de las cosas que se pueden investigar, las respuestas a las que se puede llegar. Hay insuficiencias estructurales de este paradigma, ese paradigma científico moderno, y esos límites lo empiezan a plantear, se empieza a plantear desde la misma ciencia, del interior de las ciencias. Hay teorías que empiezan a surgir y a aparecer que nos hacen ver cómo esos límites tienen que ver con cuestiones como la relatividad, cosa de que no era permitido en la ciencia moderna. Si la ciencia moderna plantea un saber absoluto, en cambio, por ejemplo, desde la misma física, las teorías de la relatividad como la de Einstein empiezan a plantear los límites que tenía o que tiene la ciencia moderna clásica, el proyecto matemático newtoniano, para explicar muchas cosas que suceden hasta en la misma física. Imagínense los límites que tiene esta misma ciencia para explicar, o esta perspectiva de ciencia para explicar procesos y fenómenos de las ciencias sociales que no pueden ser explicados de una manera lineal y causal, tal como lo plantea la perspectiva que cree que la sociedad funciona como la naturaleza. Pero además, la otra crisis que tiene que ver con el pensamiento moderno, con esta idea de ciencia, es una crisis social, son las condiciones sociales, porque esta idea de la posibilidad de que la ciencia va a permitir avanzar ilimitadamente, progresar ilimitadamente hacia el bien, bueno, empieza a ser crisis, porque aparecen procesos o fenómenos que son detonados por una ciencia que no pensaba que sucediese, por ejemplo, que gracias al avance de la ciencia se produce la contaminación ambiental. O, por ejemplo, bueno, Nagasaki e Hiroshima son justamente consecuencias del avance científico, ¿no? El descubrimiento de la bomba atómica después de vino en un desastre nuclear. O sea que muchas veces, para poder avanzar, se talan árboles, se terminan con las selvas, se contamina el suelo. Hay procesos químicos, físicos que llevan al deterioro de nuestras condiciones ambientales y todo eso gracias, entre comillas, al progreso científico. O por la superindustrialización se van perdiendo puestos de trabajo porque la máquina empieza a reemplazar al hombre. O sea, ¿hasta qué punto ese avance es tan ilimitado y no produce en cierta medida consecuencias negativas para la humanidad? Bueno, ante esa crisis del paradigma dominante, Boaventura nos viene a plantear la necesidad de pensar y ver y observar cómo hay un paradigma emergente. Un paradigma emergente donde se plantea que el conocimiento no es solo natural, que el conocimiento no es solo sobre la naturaleza y que el conocimiento va a permitir avanzar ilimitadamente hacia el bien, porque hay que tener en cuenta que el conocimiento es eminentemente social, se produce, es un proceso social, y ese proceso social de producción de conocimientos muchas veces responde a los intereses desde los cuales se construye ese conocimiento. Por eso la idea de conocimiento hay que ponerla en cuestionamiento desde esa perspectiva. Es decir, no existe un conocimiento que por el conocimiento mismo permita avanzar hacia una idea de bien independientemente de sus consecuencias. En este sentido, bueno, Boaventura hace una crítica a esta forma reducida del conocimiento y habla de monoculturas, ¿no? Porque hay una idea única acerca del saber, del tiempo, de lo social, de las escalas, de la producción. Entonces, frente a esa monocultura de cada uno de esos puntos, se plantea una ecología. Es decir, él dice, por ejemplo, hay una monocultura, a cada monocultura le antepone una idea ecológica de pensar el proceso de producción de conocimiento y para avanzar desde esa no existencia. Es decir, hay una monocultura del saber porque le importan solo los saberes que son legitimados por el poder dominante. Ante eso propone la ecología de los saberes. Es decir, reconocer otro tipo de saberes que se producen de otra manera, con otros métodos, con otros modos. Reconocer los saberes ancestrales, los de los pueblos originarios, los del pensamiento feminista, ese paradigma feminista, de los conocimientos alternativos, de los pueblos que son arrasados por el imperialismo, esos saberes que
forman parte de la no existencia. También habla de una monocultura del tiempo, una linealidad del tiempo para romper con otra idea de las temporalidades. El tiempo circular, no lineal. También habla de una clasificación social. Hay un tipo de clasificación social que se impone. Hay una idea de legitimar las cosas tal cual están y entender que la sociedad está así, con las desigualdades, con las injusticias, y así va a seguir siendo. Por eso él habla de una ecología del reconocimiento de esos sectores que están siendo borrados e invisibilizados para ser estudiados, los procesos desde ese punto de vista. Es decir, el punto de vista de las clases sociales que no forman parte del poder dominante. También habla de hay una monocultura, hay una escala dominante, y Boaventura dice que esa escala dominante se impone desde un lugar del conocimiento, desde un lugar del poder. En contra de esas escalas es que también tenemos que trabajar. El caso típico creo que lo podemos ver muy claramente en la evaluación, cómo en la evaluación se piensa una escala a nivel mundial, un pensamiento y un conocimiento global que se impone por encima de los demás y que se traduce en lo que nosotros conocemos como con las pruebas PISA, por ejemplo. Un único patrón, una escala global que es medida, valorada con un único patrón, y desde ese patrón se intenta imponer sobre todo el mundo, independientemente de la diversidad de cada uno de los países. Y hay una lógica productivista que se impone, que es la lógica productivista del capitalismo, y si todo tipo de conocimiento que entra dentro de esa lógica productivista es objeto y problema de conocimiento. Lo que no queda fuera. Por eso para nosotros es tan importante que en las problemáticas, en los problemas que definamos para avanzar en nuestros estudios, en nuestro análisis y problematización de la realidad, podemos romper con todas estas monoculturas del saber, esa monocultura del tiempo, de la productividad, y pensar cuáles son aquellos objetos y problemas que forman parte de esa no existencia que nos quiere imponer el capitalismo, para poder profundizar y construir los problemas que sí nos interesan a nosotros como educadores desde nuestra perspectiva de clase, en contra de esa lógica reproductivista, en contra de esa lógica productivista capitalista, y a favor de los conocimientos, los saberes que tratan de ser invisibilizados por esta lógica. Bueno, creo que esto solamente es un pincelazo de Boaventura de Sousa Santos. Nosotros invitamos a leer el texto, que es como bibliografía complementaria, pero para profundizar cuestiones que tienen que ver con el dilema de la excavación, el epistemicidio, categorías muy interesantes que Boaventura nos comparte y que sería bueno que ustedes la puedan profundizar a la hora de pensar las problemáticas y los problemas de estudio, en el caso nuestro, que es los problemas de pedagogía. Bueno, muchas gracias.